Hola, hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de América Dialoga, donde analizamos en profundidad este continente en disputa. Hemos revisado durante esos programas distintos puntos de vista fundamentales para comprender qué pasa en nuestra América Latina. Hoy, en esta oportunidad, no será distinto. Los ojos de muchos y muchas de millones de personas en el mundo están centrados en qué va a pasar en Argentina, una nación que ha sido ejemplo de lucha por la democracia, de lucha por los derechos humanos, de lucha por la memoria histórica, pero está en un momento crucial para su democracia. De esto vamos a conversar en los próximos minutos y para ello nos acompaña el profesor Atilio Borón, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, es un reconocido, un connotado intelectual de nuestra América Latina, referente además en el mundo, es escritor, es articulista, muy activo en las redes sociales y hoy en día tiktokero. Profesor Atilio, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Tatiana, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, profesor Atilio. Por supuesto, comenzamos por su tierra, por su patria chica. ¿Qué pasa en este momento en Argentina? Después de las PASO, lo que ha sido esta tendencia, esta medición de esas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en su país, hay un escenario bastante complejo de peligro por la democracia, porque la persona que ha quedado mejor ranqueada, digamos, en estas PASO, es un hombre de la extrema derecha, lo que hoy en día diríamos es un neofascista. Estamos hablando de Javier Milei. Este es el escenario de aquí al próximo octubre, donde se daría la primera vuelta. ¿Cuál es su análisis con respecto a ello? Bueno, Tatiana, yo primero diría que este es el escenario hoy, ¿no es cierto? Pero probablemente con el curso de los días y el lanzamiento de la campaña que se lanza este sábado, probablemente pudiera llegar a equilibrarse un poco más la pugna entre quienes a mi manera de ver van a ser los dos candidatos finalistas en esta batalla electoral, que son Javier Milei, por supuesto, y el candidato Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, que es una coalición muy heterogénea, ¿verdad?, que incluye un cúmulo de distintas fuerzas y organizaciones, porque creo que la candidata del macrismo originario, que es la señora Patricia Bullrich, ha venido perdiendo mucha fuerza en las últimas encuestas y no creo que realmente pueda llegar de ninguna manera al balotaje. De todas maneras, es un escenario muy preocupante. Primera vez en 40 años, Tatiana, en donde en la Argentina aparece una fuerza de la extrema derecha abiertamente fascista, ¿verdad? Porque hay que decirlo con todas las letras, con chance de prevalecer e inclusive en algunos escenarios que yo no comparto su diagnóstico, pero bueno, respeto a alguna gente que elabora estos escenarios electorales diciéndonos que es muy probable que ese señor Milei gane en primera vuelta. Yo personalmente no lo creo, creo que sí va a ser una gran elección, que va a haber un balotaje muy complicado, muy difícil, ¿verdad?, con un gobierno que no acierta a aplicar las medidas que tiene que aplicar para mejorar la situación de la pobreza y la exclusión social y la indigencia, a la cual se debaten sectores muy importantes de la sociedad argentina. Mira, hay una sola estadística, Tati, para no hacer de esto una especie de discurso de números y tablas estadísticas, pero simplemente algo para señalar un punto. Varias encuestas en las últimas semanas han demostrado que entre el 70 y el 75% de la población de este país no llega con sus ingresos a fines de mes. Esto es un dato absolutamente inédito, no solo en los 40 años de democracia, Tatiana. Esto es un dato inédito, te digo, en la historia argentina. Nunca hemos llegado a un punto como este, salvo ese momento tan excepcional que hubo en el 2001, que fue cuando se produjo el derrumbe, la convertibilidad, ¿verdad? Que, bueno, tú ya sabes cómo fue eso, se cubrió muy bien por Telesur y otros medios alternativos, pero no hubo, ¿verdad?, de ninguna manera
de ninguna manera en Argentina una situación como esta. Entonces, ante eso, Massa tiene que demostrar en la campaña de que realmente sí hay chances de mejorar la situación. De lo contrario, corremos el riesgo de que, bueno, este personaje siniestro pueda alzarse con el triunfo, y eso sería una tragedia para la Argentina, ¿verdad? Una tragedia que se logró evitar, por ejemplo, en la última elección brasileña, donde Bolsonaro, recordarás que perdió por el 0.5% de los votos. O sea, Bolsonaro estuvo ahí al ladito de ganar la elección, o Kast en Chile, que hizo una gran primera vuelta, pero que luego, bueno, por suerte fue superado por Gabriel Boric, o mismo Hernández en Colombia, ¿no es cierto?, en la elección contra Petro, que realmente aparecía el personaje más complicado en ese sentido, me parece a mí, que lo que es Milei, no tan fácil de caracterizar. Pero estamos entonces ante el enorme desafío, y un desafío para quienes estamos en la izquierda de América Latina, que tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos ante una coyuntura como esta, donde no tenemos ningún candidato con la mínima chance de ganar que realmente nos represente? Y vamos a tener que hacer un voto contra el peor de ellos y no un voto a favor del mejor de los nuestros, lo cual es ya un problema muy, muy serio. Como ya sucedió, por ejemplo, en Chile, que bien recuerdas, no se vota por la mejor opción en el proceso democrático, en la historia democrática, sino por la contención de la extrema derecha. Cuando nos dices todo esto, profesor, quiero pedirte tu análisis. Sin duda han pasado unos días, pero será muy importante también en clave latinoamericana para tener pistas de qué es lo que realmente sucedió. ¿Cómo llega este señor Javier Milei, que aparecía como una figura pintoresca, a convertirse en casi la probabilidad de que llegue a ser el presidente del país? Por ejemplo, en las PASO, Milei ganó en Jujuy. Bien, recordemos que es una provincia en donde hay un gobernador que impone una reforma constitucional, que genera represión, que ha golpeado, que ha perseguido a la población, que hay una figura de las comunidades indígenas y organizadas como Milagro Sala, que ha sido perseguida judicialmente por él, solamente para plantear algunos ejemplos. Pero él ganó allí. Es realmente sorpresivo, por eso uno se pregunta, ¿esto fue un castigo, llamar al gobierno a decirle ponte pilas, mira que tienes una oportunidad? ¿Cómo lo entendemos? Milei ganó, cuando uno termina de hacer el recuento oficial, ganó en la mayoría de las provincias. A pesar de que él no presentaba candidatos a gobernadores, intendentes, legisladores locales, pero ganó en la mayoría de las provincias. El mapa argentino está coloreado color violeta, que es el color de él. ¿Por qué gana Milei? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque este es un gobierno en donde ha tenido que enfrentarse con muchos problemas, hay que ser ecuánime en este punto. Tuvo que enfrentarse primero con una pandemia muy fuerte que se combatió bastante exitosamente, pese al estado de indefensión en que nos había dejado el gobierno de Macri, en donde, digamos, las carencias en el sistema hospitalario público eran monstruosas, y este gobierno logró paliarlas y resolverlas bastante bien. Pero luego de eso aparece la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, como un segundo elemento, ya más tardíamente, y para colmo, un fracaso monumental de la cosecha de este año, ¿verdad?, con la peor sequía en la historia registrada de la sequía en la Argentina. Algo parecido a lo que ocurrió en California, ¿verdad?, que el año pasado tuvieron la peor sequía de su historia. Bueno, pues ahora nos tocó a nosotros. Todo lo cual, evidentemente, significó un recorte muy significativo de los ingresos del gobierno y una dificultad para acceder, digamos, en auxilio de esa población que quedó al margen. Esa población está compuesta fundamentalmente por gente joven, por gente de las capas sociales más desvalidas, los más pobres, ¿verdad? No diría capas obreras, porque no son obreros, son trabajadores absolutamente precarizados que trabajan en las plataformas de delivery rápido, ¿no es cierto?, o en trabajos absolutamente ocasionales, sin protección sindical, sin protección legal,
no tienen ninguno de los beneficios de los que gozan los trabajadores registrados en este país, que mal tienen el tema de la seguridad social cubierta, la asistencia médica cubierta, tienen varias ventajas. Y el gobierno no ha hecho lo suficiente para tenderle una mano y darle una ayuda. Entonces, gente que está muy enojada, está muy furiosa, está muy desengañada, es gente en general joven. Y fíjate, Tatiana, que yo hice el cálculo, el 27% de la población electoral de este país oscila entre los 16 y los 29 años de edad. O sea, es gente a la cual, si tú le hablas de los acontecimientos traumáticos del año 2001, no tiene ningún recuerdo real, porque la mayoría de ellos tenía, en el mejor de los casos, 4, 5, 6 años, 7 años. No tienen una vivencia. Han oído hablar de eso, pero no tienen ninguna vivencia. Lo curioso del caso, o lo patético del caso, es que algunas de las figuras centrales que ocasionaron el derrumbe del 2001 están ahora dando vuelta acá. Patricia Bullrich era ministra. Fue la ministra de Trabajo y Previsión Social en el momento en que se produjo aquel derrumbe estrepitoso del gobierno de la Rúa. Ricardo López Murphy era ministro. Los principales asesores de Milei, ¿verdad? Y de Patricia Bullrich fueron personajes que actuaron en ese momento. Pero esta gente joven no lo conoce. Los medios lo han informado y acá hay un segundo elemento. No solo el gobierno no ha hecho lo que debía hacer, sino que tampoco ha comunicado las cosas que hizo bien. Es un caso realmente tremendo y que no es solamente de los gobiernos progresistas de la Argentina. En general, el progresismo latinoamericano comunica mal, tiene un estilo antiguo de comunicación, no llega a los jóvenes, no manda los mensajes precisos. Entonces, tiene esta combinación, gente muy frustrada, muy enojada, gente que, por ejemplo, en las encuestas, más del 65-70% te confiesa estar desilusionada con la democracia y que realmente le da lo mismo la democracia o no democracia, porque la verdad la democracia no se ha preocupado por ello. Ante eso, el gobierno sale, ¿verdad?, con un discurso abstracto o diciendo, bueno, tenemos problemas con el fondo, pero a la gente no le interesa esto, ¿verdad? No han tenido, digamos, la capacidad de formular una épica, digamos, un proyecto para adelante, y no solamente esta letanía de que el fondo nos tiene acogotados, que no podemos gobernar, que nos tiene maniatados. La gente no le interesa eso. Entonces, ahora el gran desafío es ese. La pregunta es, para eso tú necesitas dinero. Y resulta que los ricos en Argentina, que han ganado mucho dinero, porque este país se ha convertido en un paraíso para los sectores más adinerados, que han ganado mucho dinero, aún con este gobierno, no quieren pagar ahora lo que se ha dado a llamar en este país una suma fija, que el gobierno dispuso una suma de 30.000 pesos de 2 meses seguidos, ¿verdad?, para los trabajadores. Las empresas se niegan a pagarlo, los gobiernos locales se niegan a pagarlo, los gobernadores que no son del oficialismo se niegan a pagarlo. Entonces hay una especie de rebelión fiscal ante lo cual el gobierno se ve como una figura muy impotente. Y ahí tienes por otro lado a Milei, cuyo símbolo es un león nada menos, ¿verdad?, diciendo de que él va a resolver estos problemas, que va a dinamitar el Banco Central, que va a acabar con los ministerios, que va a eliminar a la casta política, y es un mensaje que llega muy fuertemente. Entonces, a mí me preocupa que ante ese mensaje, en esa batalla de ideas, como decía Fidel, el gobierno no responde con ninguna idea. Y lo que podemos hacer nosotros, los pocos que estamos tratando de dar esa batalla vía TikTok, como tú me decías, o Instagram, etcétera, lo hacemos con la nuestra, pero no tenemos una conducción. En medio, además, te digo, Tatiana, una cosa que me preocupa mucho, el silencio del presidente, el silencio de Cristina Fernández, o sea, dos personajes que deberían salir a hablar y a dar alguna voz. Y sobre todo Cristina, que es la líder natural, nata del movimiento popular de Argentina,
porque recordemos que hace un poco más de 4 años, quien le pidió al pueblo argentino que votaran por Alberto Fernández fue Cristina Fernández de Kirchner. Absolutamente. Pero yo creo que Cristina está de alguna manera, no sé si decepcionada de su propia organización política. Del día viernes 1 de septiembre se cumple un año del intento de asesinato que hubo en contra de Cristina, el intento de magnicidio, ¿verdad? Y Cristina realmente hace meses que no se sabe nada de ella. Y esto agrega, por lo tanto, a esta sensación de indefensión y hace que estos sectores, digamos, que apoyan a Milei, no encuentren ninguna razón para dejar de hacerlo. De manera tal de que estamos realmente enfrentándonos a un escenario extraordinariamente desafiante, un reto muy importante. Y bueno, yo quiero ver cómo va a reaccionar el sector que no pertenece, digamos, al peronismo ni a esta alianza, que está un poco en la izquierda más ortodoxa, que en ese sentido es una izquierda que a veces ha cometido errores muy grandes, y que no vaya a ser de que ocurra en la Argentina, ¿verdad?, lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, en donde se podía haber ganado la elección presidencial anterior, no esta última, la anterior cuando estaba Andrés Arauz como candidato a presidente, pero en donde el movimiento indígena y sectores importantes de la izquierda llamaron al voto nulo en la segunda vuelta, ¿verdad?, que se daba entre un candidato progresista como Arauz y un derechista como Lasso, favoreciendo a Lasso, y ahora se están quejando de la verdadera hecatombe. Desastre que es Ecuador en este momento. En 1 año y medio el país es algo que nunca nadie se habría imaginado, algo muy doloroso cuando dicen es la colombianización del Ecuador, y yo lo veo además como colombiana en los años 90, pero es esa radiografía y es extremadamente dolorosa porque es producto de la desestructuración del país. Pero vale este ejemplo, profesor, porque eso es justamente lo que propone Javier Milei, acabar con el Estado prácticamente. Acabar, y yo creo que, ahora yo te digo, yo creo que si él llega, además, ahí se abren 2 alternativas. Una alternativa que él abandone totalmente ese programa tan radical y realmente lo que se ponga a hacer es un programa más ortodoxo neoliberal, pero dejando de lado todas esas grandes y apocalípticas políticas de dinamitar el Banco Central, etcétera, o en caso de que insistan en avanzar por ese camino, la libanización de la Argentina. Me estoy acordando de la guerra civil en el Líbano en los años 80 y 90, ¿verdad?, que sería un escenario que se podría reproducir en la Argentina. No digo que se va a reproducir, pero digamos, yo no lo descartaría, porque a pesar de que pueda haber una cierta inercia de los aparatos políticos y gremiales de representación, la gente va a salir a la calle dispuesta a dar la pelea, y este es un pueblo, cuando sale a la calle, es un pueblo muy bravo, ¿verdad? Y yo no creo que puedan soportar las políticas que propone Milei, vamos a ver, pero me parece a mí que por eso sería preferible evitar que llegue al gobierno y a partir de ahí entonces poder recomponer un poco este cuadro socioeconómico tan preocupante en el cual nos ha dejado la Argentina, y que en parte tiene que ver con la debilidad de un gobierno que no le puede cobrar impuestos a los ricos. Mira, termino para no hacer tan largo esta respuesta. En Bolivia, tú tienes un impuesto a los súper ricos que ha sido probado y que se aplica todos los años, y esta gente paga su dinero, su impuesto y punto. En la Argentina lograron, después de casi 1 año de negociaciones, sacar un aporte, no le llamaron impuesto, un aporte excepcional por única vez y a los efectos de conseguir fondos para combatir la pandemia. Y no hubo fuerza política capaz de decir, señores, esto tiene que ser una ley, porque además va en línea con el tipo de imposición impositiva que se hace en los países más avanzados, donde las grandes fortunas, la grande riqueza, pagan impuestos muy elevados por comparación a los casi nada que pagan en la Argentina. Bueno, pues el gobierno no tuvo la fuerza para hacer eso, y por eso no tiene dinero, y por eso no puede hacer política de redistribución de ingresos. Vamos a ver si frotan la lámpara de Aladino,
más ahora en cuanto lance la campaña, aparecen los dineros, distribuyen los dineros eficazmente, la gente se da cuenta de que Milei es una amenaza. Milei aparte tiene un diagnóstico internacional horrible. Él dice que la Argentina se va a alinear con Estados Unidos e Israel. Israel, que lo propone como modelo de libertad, de democracia. Es un país que tiene un Estado neofascista, genocida, que ha ocupado territorio de otro pueblo y se ha mantenido a fuerza de la violencia, y al mismo tiempo Milei nos dice que el mejor gobierno en la historia argentina fue el gobierno de Carlos Menem, gobernador peronista Carlos Menem, y el mejor ministro de Economía nada menos que Domingo Cavallo, que ha sido el causante fundamental del desplome de la economía argentina, el mayor desplome de la historia económica de Argentina, que se produce en el 2001 como consecuencia de las políticas de Cavallo. Él es un admirador de todo eso, de manera que imaginémonos lo que nos puede esperar si llega a ser gobierno. Es un escenario pesimista, pero no se ha llegado al día de la elección. Así que allí hay un trayecto, diría uno, profesor Atilio, si el gobierno y su candidato, que es Massa, sabe realmente leer este momento, comprender realmente las dificultades, algo tendrán que hacer para que este no sea el escenario real. Por eso te decía al principio de que el escenario puede modificarse en el curso de estas próximas 8 semanas. Yo no descarto eso. Lo que digo que el gobierno va a tener que saber leer. Somos varios los que le estamos tratando de enseñar a leer, ¿no es cierto? No creas que es tan fácil, porque a veces los círculos gobernantes se cierran mucho, no quieren oír gente que les dice cosas que les parecen que son demasiado osadas, demasiado atrevidas. Pero bueno, lamentablemente yo tengo una frase, ¿va? En tiempos tan inmoderados como este, la moderación, lejos de ser una virtud, es un vicio imperdonable. ¿Te das cuenta? En este momento tienes que avanzar por una vía mucho más resuelta, enfrentar, y si los sectores aquellos no quieren pagar impuestos, bueno, pues tú verás los mecanismos que tienes a tu disposición para obligarlos a pagar los impuestos y, por lo tanto, dotar al Estado de los recursos que necesita para hacer las políticas públicas que favorezcan a los más pobres. Por eso, cuando Argentina se anunciaba la semana pasada, profesor Atilio, que ingresaba a los BRICS, hay distintos analistas que han visto esto en ese cambio geopolítico como algo muy bueno para Argentina. Lo que pasa es que el efecto, ojalá que sea todo positivo, no se va a ver ahora, en este momento. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Ese ingreso de Argentina y esta reconfiguración que sí seguramente al G7 le generará algún tipo de preocupación. ¿Cómo se asume ahora los BRICS ante el mundo? El jueves 24 de agosto, en el cual se anunció la ampliación de los BRICS, es la fecha de nacimiento de una nueva etapa en la evolución del sistema internacional. Para mí es la etapa que marca el fin del unipolarismo norteamericano, insostenible ya, pero que requería algo más. Y ese algo más lo dio la comunicación de los BRICS, diciendo de que se ampliaban los BRICS y que ahora iban a ser el BRICS Plus, el BRICS más, con 11 países, ¿verdad? Entre los cuales se incorporan los 3 más grandes productores de petróleo del mundo. Imagínate, Arabia Saudita, los Emiratos e Irán. Y está en la cola para entrar a los BRICS en una fecha próxima, nada menos que Venezuela. O sea, los BRICS, lejos de ser tan solo un acuerdo comercial, que es una lectura reduccionista, economicista de la realidad política, los BRICS se han convertido en un actor geopolítico de enorme importancia, porque el centro de gravedad de la economía mundial se desplazó del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. Y en el Asia-Pacífico tienes tú India y China, sobre todo la segunda, China como una potencia económica extraordinariamente poderosa, una potencia económica que ya según se mida, esto lo dice el propio Banco Mundial, según se mida el ingreso, si lo mides por paridad de poder adquisitivo, ya el Producto Bruto de China es superior al de Estados Unidos. Si lo mides con la manera convencional de los ingresos por dólares, todavía es menor.
pero bajo cualquier hipótesis, en 5 años más, China va a ser la mayor economía del mundo y la India va a ser la tercera, o sea, desplazando a Alemania, a Japón, a Gran Bretaña. O sea, que estamos en presencia de un bloque formidablemente poderoso desde el punto de vista económico, que tiene en Rusia a la mayor potencia militar del planeta desde el punto de vista de la tecnología nuclear, y que ahora, con el gobierno de Lula, ese bloque que tenía un poco el riesgo, sobre todo a partir de la gestión de Bolsonaro, que Bolsonaro como que se alejó de los BRICS, y entonces los BRICS quedaron como una especie de entente, acuerdo asiático, ¿verdad? Con Brasil vuelve a tener una pata fuerte en Occidente, en el hemisferio occidental, se le agrega Argentina, y eso le da entonces una potencia fenomenal. Tanto así que hoy en día, si tú miras, ¿verdad?, hay cuadros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que demuestran que ya este año los BRICS, el Producto Bruto de los BRICS 5 originales es superior al de los países del G7. Y la tendencia es a una apertura creciente de estas tijeras, con los BRICS teniendo una proporción cada vez mayor del Producto Bruto Mundial y el G7 en un proceso de lenta pero irreversible declinación. O sea que esto es una gran noticia para Argentina, gran noticia para América Latina, gran noticia para Venezuela, para Bolivia, para Cuba, ¿verdad?, para los países que estamos luchando en estas tierras americanas por liberarnos, emanciparnos del yugo estadounidense. Y le asistimos en este momento histórico a todo eso, profesor Atilio. Queda además mucho por escribir en adelante de este llamado BRICS Plus. Profesor Atilio, quiero agradecerte por estos minutos para América Dialoga. Ha sido muy interesante y, como siempre, profundo escucharte con respecto a lo que pasa en Argentina, bueno, y esta corta mirada geopolítica. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti por haber participado contigo en este programa. Muchísimas gracias. A ustedes gracias, como siempre, por compartir con América Dialoga, este programa de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, estos hechos que evidencian que nuestra América Latina, que nuestro continente está en disputa. Será hasta la próxima. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.